¿Alguna vez te has preguntado por qué las autoridades de Cataluña prohibieron fotografiar el lago Bañolas en 1982? ¿Qué estaban ocultando en las profundidades de este lago aparentemente tranquilo? Algunos dicen que no querían que el mundo supiera la verdad. En este vídeo, te contaré la historia del lago Bañolas. Este antiguo lago ubicado en la región de Girona, en el corazón de Cataluña, España. Un lugar tranquilo donde los locales hacen picnic y los turistas disfrutan del paisaje. Pero en las profundidades, hay cosas desconocidas. Durante más de 50 años, pescadores, buzos y turistas han reportado ver cosas extrañas en este lago. Innumerables testimonios. Innumerables casos documentados. Y todos tienen algo en común. Algo indefinido vive en el lago. Y parece que las autoridades no quieren que el público lo sepa. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Si estás listo, comenzamos. El lago Bañolas es uno de los lagos naturales más grandes de España. Está ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Girona, en el noreste de Cataluña. Tiene aproximadamente 2,1 kilómetros cuadrados de área. Su parte más profunda alcanza los 90 metros. Pero lo realmente interesante es esto: este lago no es tectónico. Es un lago kárstico. Es decir, se alimenta de aguas subterráneas. Y estas fuentes de agua subterránea conectan el lago con un sistema masivo de cuevas subterráneas. Extremadamente peligroso. Muy profundo. Y muy oscuro. La historia del lago se remonta a la época romana. Los romanos lo llamaban Lacus Gerundensis. Lo consideraban un lugar sagrado. Según algunos registros, los romanos realizaban ceremonias en este lago. Ofrecían sacrificios. ¿Para qué? ¿Para quién? Según las leyendas locales, un ser vivía en el lago. Los romanos ofrecían sacrificios para apaciguarlo. Por supuesto, estas son solo leyendas. O eso se pensaba. Hasta la década de 1970. Fecha: 12 de junio de 1971. Un pescador de 54 años llamado Josep Martínez estaba pescando en la orilla del lago Bañolas, temprano en la mañana. Eran alrededor de las 6:30. El sol apenas comenzaba a salir. Todo estaba en silencio. Josep había lanzado su caña al agua. Y esperaba pacientemente. De repente, la caña fue jalada con mucha fuerza. Josep casi cae. Se aferró firmemente a la caña. Pero la fuerza era increíble. Como si un camión lo estuviera jalando hacia abajo. Debe ser un pez muy grande, pensó. Quizás un esturión gigante. Pero entonces algo apareció en la superficie del agua. Burbujas. Como si algo muy grande estuviera respirando debajo. Y entonces, apareció. Una cabeza emergió del agua. Pero no se parecía en nada a una cabeza de pez. Era larga como una serpiente. Tenía un color verde marrón oscuro. Y tenía enormes ojos amarillos. Josep se quedó paralizado de miedo. La criatura lo observaba, mientras él observaba a la criatura. Durante unos segundos, no pudo moverse. Luego la criatura rompió el anzuelo y se sumergió lentamente en las profundidades del agua. Las manos de Josep temblaban. Rápidamente recogió su equipo de pesca y corrió hacia la orilla. Cuando llegó a casa, le contó a su esposa lo que había sucedido. Vi un monstruo, dijo. Hay un monstruo en el lago. Su esposa pensó que había enloquecido. No digas tonterías, Josep. ¿Te has vuelto loco? Josep insistió. No. Sé muy bien lo que vi. Era un monstruo. Pero nadie le creyó. Sus amigos se burlaron de él. Los periódicos locales publicaron la noticia, pero con un tono humorístico. Pescador de Bañolas ve un monstruo en el lago. Josep se convirtió en objeto de burla. Pero él nunca cambió de opinión. Hasta su muerte, dijo en todas partes que lo que vio era real. Y 7 años después, alguien más vería lo mismo. Fecha: 1 de septiembre de 1978. Antonio Hernández y su familia estaban haciendo un paseo en bote en el lago Bañolas. Antonio,
su esposa María y su hijo Javier de 12 años. El lago estaba tranquilo. Eran alrededor de las 2. Antonio detuvo el motor. Descansaron un poco en medio del lago. Javier se apoyó en el borde del bote. Miraba el agua. Podía ver las profundidades. «Papá, hay algo abajo», dijo. Antonio sonrió. «¿Podría ser un pez?» «No, papá. Es muy grande. Algo enorme». Antonio no le prestó atención. Pero María sintió curiosidad. Se acercó al borde del bote. Y ella también lo vio. En las profundidades, tal vez a 15 a 20 metros abajo, una sombra gigante se movía. Antonio llamó. «Javier tiene razón. Hay algo abajo». Miró hacia las profundidades del agua. Y su corazón comenzó a latir rápido. La sombra subía hacia la superficie. Rápidamente. «Agárrense fuerte», gritó Antonio. La criatura se había acercado mucho. Ahora se veía mucho más claramente. Aproximadamente 6 a 7 metros de longitud masiva. Algo parecido a una serpiente. Pero muy gruesa. Tenía escamas de color verde marrón oscuro. Y su cabeza parecía un pequeño dinosaurio. María gritó. La criatura dio vueltas alrededor del bote. Una vez. 2 veces. Luego, de repente, se sumergió en las profundidades. Y desapareció. Antonio encendió el motor inmediatamente. Se alejaron rápidamente de allí. Cuando llegaron a la orilla, todavía estaban en shock. Javier lloraba. María temblaba. Antonio llamó a la policía. Les contó lo que vieron. La policía vino. Tomó un informe. Pero tampoco creyeron. Probablemente vieron un pez, dijo el oficial. Pero Antonio estaba seguro de lo que vio. Esto no era un pez. Conozco los peces. Esto era otra cosa. El informe policial fue archivado. Y olvidado. Pero Antonio no olvidó. Nunca más regresó al lago Bañolas. Verano de 1985. Carlos Ramírez era un buzo experimentado. Había buceado cientos de veces en el Mediterráneo. Había explorado naufragios. Ese año trabajaba con un equipo de investigación de la Universidad de Girona. Estaban estudiando la calidad del agua del lago Bañolas. 15 de julio de 1985. Carlos y su compañero de equipo Miguel iban a bucear en los puntos más profundos del lago. 60 metros. A las 10 entraron al agua. Todo era normal. La visibilidad era buena. 20 metros. 30 metros. 40 metros. Todo iba bien. Al llegar a 50 metros, Carlos se detuvo. Miró hacia abajo. Y notó algo. Más abajo, había un movimiento. Al principio pensó que era un banco de peces. Pero su sombra era enorme. Se lo señaló a Miguel. Miguel también lo notó. Ambos se quedaron inmóviles. La sombra se acercaba hacia ellos. El corazón de Carlos se aceleró. Su respiración aumentó. Mucho más rápido. De la oscuridad emergió una cabeza. Larga. Como una serpiente. Pero gigante. Y los miraba directamente. Carlos nunca había sentido tal miedo. La criatura se acercó más. Solo había 10 metros entre ellos. Carlos podía ver sus escamas. Podía ver sus ojos. Miguel entró en pánico. Hizo señas para subir a la superficie. Pero Carlos se había quedado inmóvil. El miedo lo había paralizado. Entonces la criatura hizo algo. Extendió su cabeza hacia adelante. Y tocó a Carlos. Carlos gritó. Pero estaba bajo el agua. No se escuchó. Miguel agarró a Carlos. Y subieron rápidamente a la superficie. Subían demasiado rápido. Muy peligroso. Había riesgo de enfermedad por descompresión. Pero no les importaba. Cuando llegaron a la superficie, ambos estaban sin aliento.
¿Qué pasó?, preguntó el líder del equipo. Carlos no pudo responder. Su lengua estaba trabada. Solo lloraba. Miguel habló. Hay algo abajo. Algo muy grande. Y nos tocó. Carlos nunca volvió a bucear después de ese día. Su carrera de 15 años terminó ese día. Sufrió trauma psicológico. Estuvo en tratamiento durante años. Me estaba observando, dijo. Como si me conociera. Después de ese incidente, Carlos Ramírez nunca fue el mismo. Dejó su carrera. Abandonó el buceo completamente. Los psicólogos dijeron que sufría de estrés postraumático severo. No era solo miedo, explicó Carlos años después en una entrevista. Era una presencia. Una inteligencia. Esa cosa me estaba estudiando. Su compañero Miguel también dejó el buceo profesional poco después. Y las autoridades catalogaron el incidente como accidente de buceo estándar. Ningún informe oficial mencionó a la criatura. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, los casos en el lago Bañolas comenzaron a aumentar. Decenas de testimonios. Pescadores. Turistas. Buzos. Población local. Todos contaban cosas similares. Una criatura grande con forma de serpiente en el lago. Los periódicos locales comenzaron a publicar las noticias. El turismo comenzó a verse afectado. La gente comenzó a tener miedo del lago. Y en 1982, algo extraño sucedió. El Ayuntamiento de Girona y el Gobierno Regional de Cataluña hicieron un anuncio conjunto. El lago Bañolas tiene un ecosistema sensible. Está bajo protección. Está estrictamente prohibido tomar fotografías y grabar vídeos con equipo profesional en el área del lago. La grabación de imágenes sin permiso requerirá acciones legales. Este anuncio fue recibido de manera muy extraña. Porque el lago Bañolas era un área pública. La gente había estado tomando fotos allí durante años. ¿Por qué se tomó esta decisión de repente? La periodista local Rosa Fernández comenzó a investigar este tema. Rosa hizo algunas preguntas a los funcionarios municipales. ¿Por qué se impuso esta restricción? Respuesta oficial, con fines de protección ambiental. Pero Rosa no estaba convencida. Investigó más a fondo. Y encontró algo interesante. En 1981, en el periodo en que los informes de avistamientos alcanzaron su punto máximo, el ayuntamiento había formado secretamente una comisión de investigación. En esta comisión había biólogos, geólogos y personal militar. ¿Por qué personal militar? Rosa intentó acceder a los documentos. Pero la investigación se estaba llevando a cabo en secreto. Tengo derecho a la información, dijo Rosa. Hizo una solicitud oficial. Su solicitud fue rechazada. Motivo: seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? ¿Para un lago? ¿Qué relación hay? Rosa continuó presionando. Escribió artículos. Solicitó una investigación. En 1983 fue despedida. Motivo: recortes presupuestarios. Rosa sospechaba. Pero no había nada que pudiera hacer. Años después, en 2003, después de jubilarse, dio una entrevista. Estaban ocultando algo. Estoy segura como mi nombre. Los documentos eran confidenciales. Había personal militar involucrado. Y se estaba presionando a los periodistas. ¿Por qué? Porque realmente había algo en el lago. Y el público no debía saberlo. Durante años, los científicos intentaron explicar los avistamientos de Bañolas. Teoría 1, anguila gigante. Pero ninguna anguila puede alcanzar 7 metros de longitud. Teoría 2, gran esturión. Pero los esturiones rara vez viven en agua dulce. Teoría 3, alucinación colectiva. Pero los testigos son independientes entre sí. Teoría 4, especie desconocida. Los lagos kársticos están conectados a sistemas de cuevas subterráneas. Tal vez hay una especie que ha vivido aislada durante cientos de miles de años. Pero no hay evidencia científica. No hay fotografías.
No hay vídeos. No hay muestras de ADN. Solo testimonios de testigos. En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y las competiciones de remo se llevarían a cabo en el lago Bañolas. Esto era un gran prestigio y responsabilidad. Vendría prensa de todo el mundo. Cientos de atletas. Miles de turistas. Y las autoridades locales estaban preocupadas. ¿Qué pasa si aparece el monstruo? Meses antes de los Juegos Olímpicos, el ayuntamiento realizó una operación de limpieza exhaustiva en el lago. Pero la población local vio otras cosas. Buzos militares. Equipos de sonar. ¿Qué estaban buscando? Rosa Fernández intentó investigar nuevamente. Pero esta vez no obtuvo ninguna respuesta. Durante los Juegos Olímpicos, el lago fue monitoreado intensamente. Cada metro cuadrado estaba bajo cámaras. Y no se reportó ningún incidente inusual. Las competiciones se completaron sin problemas. La prensa mundial elogió. Pero después de que terminaron los Juegos Olímpicos, algo extraño sucedió. Los avistamientos en el lago comenzaron de nuevo. Siempre las mismas descripciones. Siempre la misma criatura. Pero ahora los medios ya no se interesan. Los periódicos no escriben. Como si hubiera un acuerdo colectivo, no hablaremos. Década de 2000. La era de Internet. Ahora es imposible ocultar información. Los testigos comenzaron a hacer publicaciones en las redes sociales. Se abrieron foros. En 2007, un turista afirmó haber grabado un vídeo borroso. En el vídeo se movía una gran sombra en el lago. El vídeo se subió a YouTube. En pocos días obtuvo 500,000 visitas. Pero luego el vídeo fue eliminado. Se dijo, violación de derechos de autor. ¿Quién reclamó los derechos de autor? No está claro. Ese vídeo de 2007 se convirtió en tema de debate en los foros de Internet. Muchos afirmaban que era evidencia real. Otros decían que era un montaje. Pero el hecho de que fuera eliminado tan rápidamente levantó sospechas. ¿Por qué eliminar un simple vídeo borroso?, preguntaban los usuarios. A menos que muestre algo que no debe ser visto. Algunos usuarios afirmaban haber descargado el vídeo antes de que fuera eliminado. Pero cuando intentaron volver a subirlo, sus cuentas fueron suspendidas. ¿Quién tenía tanto poder para censurar contenido en plataformas internacionales? En 2012, un grupo de investigadores aficionados realizó un escaneo de sonar en el lago. Los resultados fueron sorprendentes. A 70 metros de profundidad en el lago, detectaron una gran anomalía. Aproximadamente 8 a 10 metros de longitud. El equipo solicitó un examen científico oficial. Fue rechazado. Motivo: no hay suficientes referencias académicas. En 2019, el gobierno de Cataluña declaró el lago Bañolas como zona de protección especial. Ahora es casi imposible bucear en el lago. Es muy difícil obtener permiso. E incluso si se concede el permiso, solo en áreas específicas. ¿Por qué? Explicación oficial: protección del ecosistema sensible. Pero los críticos piensan otra cosa, están ocultando algo. Hoy, el lago Bañolas todavía mantiene su misterio. Durante más de 50 años, cientos de testigos. Decenas de casos documentados. Anomalías científicas. Censura gubernamental. Pero no hay pruebas concluyentes. Algunas preguntas siguen sin respuesta. 1. ¿Realmente hay algo en el lago? 2. ¿Por qué las autoridades son tan secretas? 3. ¿Qué pasó durante los Juegos Olímpicos de 1992? 4. ¿Qué tan grande es el sistema de cuevas subterráneas? 5. ¿La criatura todavía está allí? El último avistamiento fue en 2021. Un pescador local reportó haber visto una gran sombra en el lago. Así que lo que sea que esté allí, todavía está allí. Todavía vive. Y todavía se esconde. ¿El monstruo del lago Bañolas es real? No lo sabemos. Tal vez es solo una leyenda. Una historia creada para atraer turistas. O tal vez realmente hay algo allí. En aguas profundas.
Escondido durante cientos de miles de años. Moldeado de manera extraña por la evolución. Aislado del mundo. Desconocido. Y tal vez las autoridades lo saben. Tal vez lo encontraron en 1992. Tal vez lo están protegiendo. O tal vez lo están manteniendo bajo control. ¿Algún día sabremos la verdad? Tal vez. O tal vez no. Pero una cosa es segura, el lago Bañolas sigue guardando sus secretos. Y tal vez, algunos secretos es mejor que permanezcan ocultos. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Realmente hay un monstruo en el lago Bañolas? ¿O esto es solo una ilusión colectiva? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias de misterio y conspiración, no olvides suscribirte a nuestro canal. Compartimos casos nuevos, oscuros y no documentados todos los días. No olvides darle al botón de me gusta y activar las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, mantente a salvo, y si algún día visitas el lago Bañolas, no te acerques demasiado al agua.